y compila, digamos, las herramientas más populares para el aprendizaje entre esos practicantes. Y la publica como un ranking. Entonces, si ustedes buscan esto, probablemente se van a encontrar ese ranking. Un ejercicio que puede ser interesante es ver cuáles de esas herramientas que mucha gente reporta como útiles para el aprendizaje, ustedes están usando, ¿sí? En los últimos años, no sé si este año todavía, pero en los últimos años la herramienta número 1 era Twitter. La herramienta número 1 para aprendizaje, Twitter. Así que si usted no está en Twitter, de pronto hay algunas posibilidades que se está perdiendo. Pero bueno, pueden revisar ese listado y encuentran cositas. Con todo eso dicho, quiero proponerles ahora que aterricemos otra vez y pensemos un poco en qué hago con esto, porque pues montones de herramientas, ya tengo un mapa y ahora cómo lo amplío, pero vale la pena aterrizar y pensar qué es lo que yo puedo hacer con esto, ¿listo? Entonces quiero sugerirles, antes de eso, como excusa para eso, quiero contarles un poquito qué es lo que está detrás de este enfoque. Si ustedes tienen su ambiente personal de aprendizaje dibujado de esta manera, ustedes pueden alejarse, y si ustedes se alejan pueden ver que detrás de las herramientas hay personas. Entonces no es un asunto de deshumanización. Como yo lo veo en lo personal, detrás de cada una de esas herramientas que usamos hay otras personas. Hay personas con las que podemos estar en contacto, de quienes nos podemos nutrir y con quienes podemos compartir. Todas esas personas hacen parte de mi ambiente personal de aprendizaje, y si yo me alejo todavía más y veo a alguno de esos personajes, por ejemplo a este de naranja, yo podría ver que tal vez él está conectado con una herramienta que yo no conozco. Entonces supongamos que yo no estoy conectado con Facebook. Esa persona hace parte, o sea, a través de esa persona puedo llegar a una red mucho más amplia como Facebook. A través de esa persona puedo descubrir no solo una herramienta nueva, sino redes de personas nuevas. Cuando yo entro a Facebook y soy amigo de alguien, pues puedo empezar a acceder a la lista de contactos de esa persona. Lo mismo con otras redes sociales, con otras plataformas de redes sociales. Lo mismo ocurre con cosas como Blogger. Si yo no estoy conectado con Blogger, a través de alguien en mi red podría estar conectado, podría ampliar mi red. Una cosa que suelo decir y de veras estoy convencido de ello, es que podemos no usar la tecnología, no importa, el mundo no se va a acabar. Los procesos de cambio son mucho más lentos de lo que creemos. Entonces, si usted no usa la tecnología, en 10 años la vida no será muy distinta probablemente, o quién sabe si de pronto sí, no sabemos. Pero la tecnología yo no lo veo tanto como un problema de amenaza, sino de posibilidad. Cuando usted se conecta con ese tipo de plataformas, usted está amplificando sus posibilidades de aprender, de interactuar con otros, de entender el mundo. Y yo creo que hay un valor enorme en eso. Entonces no es un asunto de amenaza, ni de que es que los nativos ahora, no. Como le decía a Verónica hace un momento, hay una cosa importante ahí, es que este también es nuestro tiempo. Y cuando no es el tiempo de los nativos, no, es nuestro tiempo, estamos vivos aquí y ahora. Y tenemos toda la oportunidad de aprovechar eso para nuestros propios intereses. Pero bueno, dejando de divagar, todas esas cosas empiezan a generar otras posibilidades. ¿Qué pasa si usted piensa en su salón de clase, en su sala de aula, como la intersección entre los ambientes personales de aprendizaje de muchas personas? ¿Eso cambiaría en algo lo que usted hace? Miren este caso, por ejemplo, nos reunimos aquí, cada uno de ustedes tiene su propio ambiente, pero coincidimos acá durante un rato. Cuando estamos entablando conexiones, cuando ustedes conversan con otro con quien no conocen, cuando aprenden de otro con la etiqueta, todo eso lo que están haciendo es generar nuevas conexiones con otras personas, abren nuevas posibilidades de aprendizaje, ¿vale? Así que hay dos tareas que pueden ser importantes allí. Primera, ampliar su red personal de aprendizaje, la cantidad de personas, en 3 líneas, como aparecía en las hojas de preguntas: acceso a información, producción y publicación de información e interacción con otros. Si usted se para desde esa perspectiva, usted termina hablando de redes sociales. Entonces una cosa que me parece importante es que el tema de redes sociales no significa Facebook ni significa Twitter. Esas son plataformas de redes sociales, son herramientas tecnológicas, pero desde mi perspectiva las redes sociales son el tejido de nuestra comunidad y tienen distintas topologías, se pueden ver de distintas formas. Esta es una red social centralizada,
esto que estamos haciendo en este instante es eso, una red social centralizada. Entonces yo estoy hablando y todos ustedes escuchan. Pero uno puede tener unas redes distintas. Por ejemplo, usted puede tener una red descentralizada. Descentralizada significa que hay muchos centros. El problema es que cuando usted quita uno de esos centros, todos esos nodos que están en la parte de abajo quedaron desconectados de la red, ¿vale? Y esto es parte de un trabajo de un señor, digamos que ese es el origen de Internet más o menos. La pregunta que generó Internet era ¿cómo hacemos para tener una red de comunicaciones que soporte ataques, que soporte que un nodo desaparezca? Ese es como un ejercicio inicial en ese sentido. Y la tercera topología que se propone es esta, distribuida. ¿Por qué es importante la distribuida? Porque si usted quita una conexión, ese nodo de por allá arriba todavía sigue conectado con otro nodo. Y si usted quita uno de los que está por aquí abajo, esos otros siguen conectados entre sí. Cuando usted descentraliza y distribuye, genera mucha más fortaleza en la red. Por eso les decía, uno podría hacer un taller donde todos con su computador me siguen a mí y yo les digo, hagan clic acá, hagan clic acá, hagan clic acá. Pero eso es una red centralizada. Y en el momento en el que yo me voy, pues tal vez ustedes hicieron algo, pero ¿y ahora con quién sigo? ¿Ahora dónde está el experto que me cuenta? Cuando aprendemos unos de otros, reconocemos que en el otro hay riqueza y que el que está sentado al lado o a través del chat me puede ayudar. Esa es una cosa importantísima desde mi perspectiva. Así que de lo que se trata es de pensar en cómo generamos ese tipo de redes. Se trata de pensar en red. Y cuando usted piensa en red, es importante tener presente dos cosas. Primero, que una red son nodos. En nuestro caso, cada uno de nosotros es un nodo, ¿vale? Y lo que hemos tratado de hacer en este corto espacio es pensar en fortalecer los nodos existentes. Es decir, usted hace su diagrama de ambiente personal de aprendizaje antes de hablar con otros, porque si no, no tiene de qué hablar. Entonces no es colaboración de reunámonos a ver qué sale, sino cada uno piense, fortalézcase y ahora sí vamos a conversar e intercambiar, cuando tengamos algo para decir. Y por otro lado, hemos incluido nuevos nodos. ¿Qué significa eso? Hemos tratado de conversar con gente que no conocíamos, con ese al que nunca había visto. Eso es incluir nuevos nodos en mi red. Por otro lado, la red también son conexiones, nodos más conexiones. Y en el caso de las conexiones, se trata primero de aprovechar las que ya existen, no desconocerlas. Al menos en mi experiencia personal, con mucha frecuencia, la experiencia que yo viví como estudiante, tal vez es distinto para ustedes, pero para mi caso personal, muchas veces se ignoraba completamente cuáles eran las redes y las conexiones que yo ya traía. Y de manera arbitraria se me obligaba a trabajar con otras personas. Hay una riqueza que se puede aprovechar ahí, pero no nos quedemos solamente en ella, sino pensemos en cómo promover nuevas conexiones.